aquí en un programa más de Play Me Studio y hoy les vamos a hablar sobre las 5 heridas de la infancia. Y estamos aquí, una servidora Loami Bueno de Proyecto Akasha y Jessica Gómez de Psicocoach. ¿Cómo estás, Jessie? Hola, Loa, muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar a platicarles qué es esto de las 5 heridas de la infancia y por qué son tan trascendentes en nuestra historia de vida. Y es que déjenme, si me permites, hacer una pequeña introducción. Esta parte de las 5 heridas de la infancia es como desde que nacemos y vamos creciendo en estas etapas de la infancia, empezamos a percibir ese trato hacia nosotros y entonces podemos creer que tuvimos rechazo, abandono, injusticia, humillación, traición. Esas son las 5 heridas. Y entonces a partir de esto, yo me creo una idea de cómo soy percibido en el mundo. Y a partir de ese contexto que yo me voy formando, el punto aquí medular es que pudiera no ser cierto, pero es así como lo viví, como lo percibo, y entonces como voy creciendo con esta idea, eso va representando cómo me voy a ir comportando en otros entornos cuando soy grande y cómo voy reaccionando en especial a las relaciones con otras personas, porque las relaciones que tengo las voy a tener desde mi herida, las voy a replicar y las voy a vivir y las voy a sentir nuevamente desde esa herida. Así es, Loa. Y es que, mira, el día de hoy vamos a hablar precisamente de esto de las 5 heridas desde la visión de Liz Bourbeau. Y es que ella maneja una visión muy interesante, puesto que ella habla mucho de esta inteligencia corporal que a veces uno no tiene y sin embargo que es importante prestarle atención, puesto que habla de que el cuerpo tiene inteligencia a veces como más allá de la que nosotros pudiéramos identificar y en función a eso que has comentado, lo va a estar manifestando de alguna manera. Lo puede estar manifestando a través de, disculpen para quienes nos ven, se ha ido mi luz, pero para los que nos escuchan no hay problema. Sí, maneja esa parte de que el cuerpo es súper inteligente y entonces en función a eso el cuerpo va a estar manifestando lo que pasa interiormente a nivel emocional. A veces hay cosas que nosotros reprimimos, por ejemplo, cuando sentimos enojo, ¿cuántas veces lo decimos o cuántas veces no? Sin embargo, el cuerpo sí lo va a estar manifestando, esto que tú has comentado. El rechazo, tal vez nosotros lo estamos experimentando y generamos esto que ahorita vamos a trabajar, que son las máscaras, es decir, cómo busco protegerme, pudieran ser como estos mecanismos de defensa y que el cuerpo lo va a decir de alguna manera y es a través de la forma que vamos adquiriendo. Entonces, esta visión que nos trae Lisa Bourbeau es súper interesante, puesto que nos marca cómo el papel de la figura materna y de la figura paterna son súper importantes en el desarrollo del ser humano y cómo necesitamos estar en armonía con ellos para poder sanar estas heridas. En este sentido, nos habla de que cuando uno crea heridas, se va a hacer a través de 4 pasos. La primera de ellas tiene que ver cuando nace el niño. Cuando nace, el niño es como quiere ser. Creo que es el momento de la vida en la que somos libres porque hacemos lo que queremos, decimos lo que queremos, es decir, se nos ama. Simplemente somos. Así es, simplemente somos y desde ese ser es lo que se nos ama. No se nos juzga, no se nos critica, no se nos busca cambiar. Sin embargo, conforme vamos creciendo, ahora sí, empieza a ser criticada y cuestionada nuestra manera de ser. Ahora empieza a ver como este amor condicionado en el que tengo que portarme de alguna manera para que tú me ames, para que tú me aceptes, en el que ahora eso que al principio te gustaba de mí, ahora ya no te gusta. Y vemos, por ejemplo, con los bebés, hacen una gracia y uno se ríe, pero después lo vuelven a hacer y ya es motivo de regaño, de crítica, ya no causa la misma gracia que al principio, ahora ya es más bien molesto y buscamos cambiar. Entonces, esta es la segunda etapa, donde el niño ya va a ser cuestionado, criticado, y esta parte que antes gustaba, ahora ya no, ahora ya va a ser rechazada. El tercer momento viene con el enojo, porque viene como esta parte en la que quieren cambiarme, pero yo no quiero cambiar. Entonces viene esta etapa como de enojo, de rebeldía entre tengo que ser como tú quieres o tengo que ser como yo quiero ser. Y al Se da final de mucho cuentas,
que se da mucho en Ajá, esta parte de la adolescencia que le llaman la segunda infancia, porque es cuando estoy revelándome y estoy aprendiendo e identificando cuál es mi verdadera identidad. Porque en esta parte de las 3 etapas que vas mencionando, se ha perdido un poco mi identidad, ya no sé quién soy. Como ya está así es. direccionado cómo debo comportarme, ya no sé quién soy. Así es, así es. Así es. Entonces, precisamente dices tú, viene, al principio, si pudiéramos hablar de emociones, al principio viene la alegría porque soy como soy y tú me aceptas y entonces eso genera plenitud, agrado. Después viene una parte de confusión en la que ya no sé, porque al principio te gustaba, pero ahorita ya me estás criticando y después viene el enojo porque ya no, o porque me estás cambiando, porque ya no puedo ser. Y finalmente viene como, bueno, ya, o La sea, ya me di resignación. cuenta, la resignación, por supuesto, la resignación, porque ya me di cuenta que no puedo ser como tú quieres o como yo quiero ser, que para estar contigo, para que tú me ames, tengo que ceder a lo que tú me estás pidiendo. Y entonces viene esta resignación y es cuando se crea la herida. Se crea la herida y después se va a crear esta, Liz lo marca como máscaras, yo pudiera interpretarlo tal vez como estos mecanismos en los que me adecuo para poder obtener eso que necesito. Y es el amor por parte y el amor y la aceptación por parte de mamá y papá, siendo estos dos figuras esenciales en el desarrollo del niño y de la niña, por supuesto, ¿no? Es genérico. Uh -huh. Sí, así es. Como bien dices, lo que siempre estamos buscando es esa aceptación y ese amor. Y a veces cuando no vemos una figura materna o una figura paterna presente, lo podemos ubicar con los cuidadores más próximos. Así, Tu claro. abuelita, tu abuelito, el tío, el hermano mayor, que a veces se convierte en papá o mamá, ¿no? Entonces, aquí es bien importante que identifiquemos, como bien decías, Liz lo manda a este lenguaje de máscaras. En realidad yo lo veo como si le pusieran curita, ¿no? Me lastimaste, esto que me hiciste me dolió, y entonces ponle un curita, esa va a ser mi máscara, y como que nadie se da cuenta que me lastimé. Y Sí, entonces yo tengo que actuar de determinada manera para que además nadie se dé cuenta que estoy lastimado, que estoy herida. claro. Y desde ahí tenemos diferentes comportamientos que se van generando, además de esa corporalidad de la que nos hablas, diferentes comportamientos que se van generando según la máscara que yo me pongo. Por ejemplo, cuando estoy hablando de la herida del rechazo, la máscara que yo me pongo tiene un nombre específico también, y es que a cada, a cada herida yo actúo de determinada manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos del rechazo, lo que yo voy a hacer es querer escapar. Me voy a Así convertir es. en una persona que está huyendo de la situación. Así No es. quiero afrontarla, no me siento capaz de afrontar una situación en donde tengo que esconderme. Y vemos, por ejemplo, personas en esta parte de la corporalidad que pueden ser muy, 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 muy delgadas porque lo que quieren es desaparecer. No quiero enfrentarme a que si tú ya no me estás ubicando, si tú no me estás dando esa parte de aceptación, de respeto que yo estoy buscando, de reconocimiento que yo estoy buscando que me des, pues mejor hacemos como que soy invisible, no me veas. Y entonces encontramos figuras corporales muy, muy delgadas, ¿no? En huesitos. Esto es bien importante porque decías tú, el cuerpo está hablando, el cuerpo sí lo está manifestando. ¿Puedo yo estar consciente o no? En esta parte que dices, a veces no hablo mi enojo, y es que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos enojados. No Claro. estoy acostumbrado a identificar esa emoción que estoy sintiendo y de dónde viene, pero mi cuerpo sí, mi cuerpo es inteligente, él sabe que está enojado y sabe cómo expresar esa tristeza, esa molestia, eso que esté viviendo. Entonces, en esta situación del huidizo, es porque yo no me siento capaz, yo no sé cómo enfrentar esa situación. Pero cada herida tiene esta máscara, este curita, ¿no? Y desde ese curita yo voy a actuar de determinada manera. ¿Cómo Así es. actúa alguien abandonado, por ejemplo? Claro, antes de pasar esto del abandono, quiero hacer como un paréntesis y es que este programa vamos a estar hablando específicamente de esta visión de Liz Borbó y ella en función a esto dice que cada herida está generada por el progenitor hombre o mujer. En caso de ser, por ejemplo, yo mujer, la herida del rechazo donde dices tú la máscara es el huidizo, esta va a estar generada por el progenitor del mismo sexo. Es decir, si yo me sentí rechazada, tiene que ver con este trato o esta relación que establecí con mi mamá, en mi caso como mujer. Cuando hablamos de abandono, tiene que ver con la figura del sexo opuesto. Y así vamos a estarlo comentando en las demás heridas, en estas 5 heridas. Entonces es importante. ¿Por qué hago este paréntesis ahorita? Porque
se comenta, o en la visión que ella nos da, que a veces confundimos el rechazo con el abandono. Y ella dice, si es algo que ha pasado con la misma figura o con la figura de tu mismo sexo, entonces es rechazo. Si es con la figura del sexo opuesto, es abandono, porque estas se confunden fácilmente. Entonces, esto que comentas tú, en el rechazo, son cuerpos sumamente delgados y tiene que ver con que a veces no se sienten, dice ella, tiene que ver como con un inicio desde la vida intrauterina, en el que a veces tenemos en México una cultura en la que no hay planeación a veces del embarazo, y entonces ya de repente te das cuenta que no querías tú, no, o sea, no tenías planeado un bebé y no lo quieres, ¿no? A veces por esta cuestión de que ahorita, por ejemplo, se da entre las chicas que han vuelto a salir embarazadas desde muy pequeña edad y les da vergüenza, entonces rechazan al niño. Y no sé si te has dado cuenta que a veces no se les nota, o sea, tiene ya 4 meses, 5 meses y no Y se el les bebé nota está escondido, absolutamente está nada, siendo está invisible. escondido. Ajá, entonces después ya cuando nacen precisamente es esto, no querían ocupar espacio y el cuerpo es tan inteligente, es como maravilloso esta parte, aunque claro que también es como una interpretación, ¿no? Pero que ya cuando nacen han tenido esta herida de rechazo en la que no eran esperados, en la que se rechaza precisamente como su existencia y buscan ocupar el menos espacio posible, así como fue desde el vientre, en la parte ya física, ya cuando nacen, también, y su complexión es sumamente delgada, esto que has comentado. Los ojos son muy pequeños porque buscan huir del mundo, o sea, son personas que regularmente están como muy ensimismadas, que están viendo constantemente hacia adentro, como este escaparate, como esta fuga del mundo exterior. Su cuerpo es sumamente delgado, los ojos, dice ella, tienen como ojeras, porque es precisamente, ¿no? Como esta máscara que se están Sumidos. creando. Su comportamiento es muy introvertido. Los vemos, por ejemplo, en la escuela, que son chicos que regularmente se sientan en una esquina y no hablan. O sea, cuando el salón tiene muchísimos alumnos, ya te das cuenta, pero yo creo que ya el momento de calificaciones, evaluaciones, pues ya situaciones así como muy puntuales, porque a lo largo del ciclo escolar no hablan, o sea, buscan pasar desapercibidos, no les gusta, se sienten incómodos precisamente llamando la atención. En la fiesta nadie se enteró de que estaban, En ¿no? la fiesta, claro, si van, nadie se enteró de que fue, o sea, efectivamente pasan Como Mike constantemente Wazowski, ¿no? Así de, sí desapercibidos. salió en la foto. ¿Y él quién Ahí era? está la Claro, evidencia. en grupos muy grandes, a mí me ha pasado que de repente yo digo, ¿y él quién era? Como que no lo ubico, o sea, y hasta tú dices, santo Dios, tanto tiempo conviviendo con todos y no le hablé a él o ni supe quién era ella, porque así son, o sea, no Se participan, no, contraen. sí, se contraen. Entonces, esto va a ser como una profecía autocumplida, porque ellos no buscan ser rechazados. O sea, en realidad no buscan ser rechazados, pero en este intento por no serlo, pues hacen todo para también alejarse. Entonces van haciendo una serie de acciones que al final de cuentas terminan cumpliendo a lo que le tienen miedo. Y bueno, pasando, no sé si quisieras comentar algo en este sentido. Sí, es esta parte en donde como no me quiero hacer cargo, como no me siento capaz de enfrentar esa situación de que me rechacen, pues entonces mejor me hago invisible y entonces ya no vivo ese rechazo. Así no me expongo, ya sea Así en es. una coraza. O luego vemos en la otra parte en donde empiezan a darse cuenta que, oye, pero sí existo. Y entonces vemos a personas que también se vuelven muy obesas porque, oye, quiero que me veas, pero sigo siendo invisible. Esta Claro. obesidad me sigue escondiendo. No me estoy mostrando, estoy aumentando mi nivel, mi nivel corporal para hacerme visible, pero en realidad mi persona, mi esencia no se está viendo. Así Sí, es. si quieres Así es, así pasamos es. a la otra, al abandono. Ok, bueno. En la del abandono, esta va a ser generada, como he dicho antes, por el sexo opuesto. En este caso, si yo soy mujer, va a ser generada por mi papá y si quienes nos escuchan son hombres, pues por la mamá. Aquí, a diferencia ahora de la herida del rechazo, donde la persona es introvertida, busca llamar lo menos la atención, pasar desapercibida completamente. Aquí va a ser ahora un poco al revés. Son El personas alma de la fiesta. dramáticas,
Ajá, son personas dramáticas que les encanta, ¿no? Llamar la atención, a veces son como muy exagerados en este sentido. Y esta herida se genera porque han sentido, tal vez tuvieron una figura, por ejemplo, hablando desde la mujer, tal vez una figura paterna ausente, ausente físicamente, ausente afectivamente. Entonces, constantemente van a tener problemas en la relación con la figura del sexo opuesto. Van a buscar ser constantemente queridas, atendidas, y para eso van a generar una dependencia en la que son sumamente susceptibles como a las acciones de la otra persona. Aquí vemos, por ejemplo, no sé, que en esta cuestión de la pareja, tal vez si de repente mi pareja no llega, le marco y no me contesta, le vuelvo a marcar y le vuelvo a marcar o le mando mensajes y hago mil infinidad de cosas hasta que me conteste. Tal vez, decías tú hace rato, tal vez desde otra herida, desde el controlador o desde la traición, se tiene un comportamiento diferente. Aquí no, tal vez en otra herida le marco una vez y si no me contesta, pues bueno, ya no importa, ya después solucionamos esto, pero aquí no, hasta que consigo comunicarme, hasta que consigo saber, porque son personas tan dramáticas que constantemente están preocupándose tal vez también por el otro, y cuando hablan es que ¿por qué no me contestaste? Es que ¿dónde estabas? Es que ¿por qué no tienes Caen la amabilidad de decírmelo? en el Sí, victimismo. sobreexaltan. ¿Cómo? Caen en el victimismo a grado tal de volverse las personas, si es necesario, así consigo tu atención. Si necesito enfermarme, me enfermé, pero así consigo tu atención. Entonces son personas también que pueden ser muy quejosas, porque entonces estoy llamando tu atención. Y es como regresarnos a cuando eran pequeñitos y hacían el berrinche. Ah, es que así voy a conseguir atención. Y entonces conseguí atención, bravo, esto es lo que tenía que hacer. Pero en realidad es puedo hacer lo que sea con tal de que no me dejes, con tal de que no me abandones. Y no es que la persona los esté abandonando, no, que es, al final es muchas veces lo que provocan los abandonos, es volver a caer como en un ciclo de, ay, ya no la aguanto, hoy por Claro, favor, es tan pesado. Y entonces lo que termina siendo la otra persona, la pareja, la familia, es, ay, ¿sabes qué? Ay, muere, mejor me alejo. Pero fue por esta situación en la que ellos mismos era tan terrible estar solo, no aguantan estar solos, entonces prefiero ser tu monito cilindrero, me parece a mí, pero veme, ponme atención, ¿no? Con tal de conseguir aquí tu tiempo y tu atención, hago lo que tú quieras. así es, así es, así es como acabas de decir, son personas que van a tender al victimismo, porque como hemos comentado en algunos otros programas, en realidad el víctima tiene muchísimos efectos o beneficios secundarios, entonces estas de todas las heridas van a ser las personas que más tiendan a esto y a querer salvar a la pareja regularmente. Por ejemplo, es que él es bueno, es que nadie lo ha querido y entonces creen que tienen que ayudar al otro a salir de lo que está pasando. Es que yo lo voy a ayudar a dejar el alcohol, es que yo lo voy a ayudar con los problemas emocionales que trae. Les gusta generar como esta codependencia en la otra persona con tal de no sentirse abandonados. Sin embargo, como he comentado en la otra herida, generan una serie de acciones que finalmente terminan haciendo una profecía autocumplida, porque estoy tan encima de la otra persona que de repente la otra persona se siente ya asfixiada y Abrumada. termina yéndose. Claro, y entonces digo, ¿ves? O sea, nadie, no soy como suficiente para él y entonces por eso terminan abandonándome. Se Y sin cumple esto a embargo, lo que le tienen miedo, pero claro, es como por esta serie de acciones que están teniendo. y sin embargo escuchamos que su conversación es de, yo estoy bien solo. O sea, claro que no hay problema, cuando en realidad es a lo que más miedo le tiene, ¿no? A esta soledad. Claro. No son personas que puedan estar solos. Así es, así es. Y bueno, aquí hemos hablado de la dependencia y en este sentido entonces también son personas que constantemente buscan pedir consejos, pedir Apoyo. ayuda, les gusta sentirse, por ejemplo, márcame al rato, Loa, te voy a contar todo lo que pasó. Y entonces la intención es también como sentirme importante a través de lo que te puedo brindar. Y entonces cuando te pido que me marques, es como esta validación que yo hago hacia mí misma de que tengo algo importante para ti. Muy bien. Vamos a pasar a la tercera herida, que es la de la humillación. Y en esta herida, la máscara que se pone, Liz nos comenta, es la del masoquismo.
O sea, yo estoy tan acostumbrado a ser tan marcado y son niños que a lo mejor de chiquitos vivieron esta violencia inclusive verbal o esta violencia física donde fueron castigados, fueron humillados, entonces se queda esa máscara. Yo necesito humillarme, pero lo llevan a grado como velado, como escondidito, porque todas estas acciones que se van desarrollando en las máscaras son como muy sutiles, ¿no? Muy ligeras. Claro. Y entonces en la parte de la humillación son personas que siempre son muy serviciales, siempre buscan agradar al otro, siempre buscan quedar bien al otro. Y lo que hacen es olvidarse de sus necesidades. No importa yo, primero tengo que satisfacer la necesidad del otro. Y entonces se pierden en este camino de decir, primero está el otro. Se dejan pisotear, llega a tal grado que caen en esta parte de victimismo de es que me volvieron a hacer, pero no es que te volvieran a hacer, es que tú te pusiste en ese lugar, tú te pusiste en esa posición, porque estabas dejando tanto, yo te sirvo a ti, yo estoy para ti, tú dime qué quieres, y así como varita mágica, ¡tarán! Orden cumplida. Entonces, sí se dejan pisotear. Llegamos a este punto en donde ellos además creen que haciendo estas acciones es como realmente se sienten bien. Lo tienen tan interiorizado, tan mentalizado esta idea de, no, sí, claro, yo debo ser tapete del otro para ser servicial o para estar a su disposición, que confunden esta parte realmente de poder estar al servicio de alguien más, de poder apoyar a alguien más, y entonces es las personas que, por ejemplo, en las parejas vemos que él o ella le resuelve la vida. Está haciendo todo para resolverle la vida. No importa que me des, si lo vemos en cuestión de pareja, no importa que me des poquito amor, pero dime y yo te hago todo. Así es, así es. Esta herida va a estar creada por, es curioso porque en esta sí nos comenta que va a ser creada particularmente con la figura materna. Sin embargo, por ejemplo, ya vemos que hay familias monoparentales, entonces si el que asumió el rol en este sentido fue el papá, pues bueno, va a ser él. Pero si ambos estuvieron, va a ser creada por la mamá y con esto que has comentado, porque escuchamos, por ejemplo, que hacen a veces comentarios en los que se sienten o pareciera que se sienten avergonzados del niño. Y entonces esta herida se va a crear precisamente a partir de sentirme avergonzado, humillado. Y he escuchado, por ejemplo, hay una expresión que constantemente noto y es, ¿qué cochino eres? Mira, ¿qué no te da pena? Ve cómo te ves. Entonces, está tan expuesto o ha sido tan humillado que el niño ya se siente así, se lo cree. Y a lo largo de su desarrollo, si no identifica que tiene esta herida, va a ser esto que has comentado, y es que es buscar la aprobación de los demás, buscar el agrado de los demás a través de esta manera tan servicial que optan. Como has dicho también, empiezan a satisfacer necesidades de todo el mundo, o sea, son los que le ayudan a la mamá, le ayudan al papá, en el trabajo son los más serviciales, cargan con trabajo que no les corresponde, son los que tal vez si la jornada acababa a las 4 se quedan hasta las 6 haciendo cosas que ni les correspondía, pero paradójicamente después también se sienten humillados porque sienten que no están siendo como valorados, viendo su persona, sino que más bien utilizados, pero es como este círculo en el que ellos caen. Estas personas corporalmente van a ser personas robustas, en el que voy a hacer aquí un comentario general, dependiendo la característica del cuerpo, es qué tan profunda es la herida. Por ejemplo, cuando hablábamos hace rato del rechazo, es que si son personas sumamente delgaditas, tal vez la herida es muy profunda. Aquí, si la herida está muy marcada, son personas muy gorditas, pero si nada más es como una parte del cuerpo, nos habla, por ejemplo, de los glúteos o los senos, o que nada más es como una parte, tal vez pudiéramos estar mencionando que la herida no está tan profunda, pero en función a los cuerpos que ella nos pone, si cumplen como con todas las características, significa que la herida está más marcada. Sí, así es, Jess. Como bien dices, el cuerpo, porque a veces, ahorita que estamos repasando esta parte de las heridas, quizá cuando nos escuchen empiecen a decir, yo qué herida tengo, ¿no? O yo qué máscara me estoy poniendo. Y a veces cuando tenemos duda de saber cuál es la herida en la que estoy cayendo, podemos tener todas y tener una más acentuada o una predominante, pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Por el cuerpo. ¿Cómo puedo Claro. también discernir cuál es? Por el progenitor o el del mismo sexo,
mi padre o madre del mismo sexo, según sea el caso, con el que tuve esta interacción. Entonces, pues bueno, también tenemos la herida de la traición, y en la traición lo que yo tengo que hacer, o lo que se convierte en mi máscara, es en estar controlando. Es como si dijéramos, a mí nadie me la vuelve a hacer. Entonces, como siento que alguien me falló, en este caso es el sexo opuesto quien me falló, yo necesito asegurarme de que eso no vuelva a pasar. ¿Y cómo me aseguro? Pues controlando la situación. Y entonces son personas que a veces pueden ser como muy directivas, pueden son muy desconfiadas, son autoritarios, se vuelven como muy jerárquicos, muy directivos, ¿no? En realidad lo que tienen es esa duda de su persona, de si lo que están haciendo está bien. Y entonces, para no permitir que alguien entre, se filtre y conozca esta duda que tiene sobre esa persona, pues lo que hacen es, mejor pongo una barrera, te digo que no, te direcciono y listo, nos quitamos de problemas. Estas personas pueden llegar inclusive a mentir si es necesario. O sea, con tal de controlar la situación, son manipuladoras. Entonces, pueden mentir si es necesario para que nadie descubra y entonces no se sientan traicionados. Cuando en realidad, repetimos, la herida que tienes te lleva a ponerte una máscara que genera exactamente lo mismo. Te lleva a esa situación. Es como si te pusieras una venda para no ver, pero entonces como no ves, caes en ese mismo camino. Así es, así es. En esta herida, por ejemplo, el cuerpo va a estar marcado, por ejemplo, de hecho, en el cuerpo va a ser como uno más asociado a los estereotipos de belleza, puesto que aquí la mujer lo que va a resaltar es como las caderas. Vemos el cuerpo donde hay cintura y hay un marcado de caderas. Y en los hombres va a ser más bien esta espalda fuerte. En esta herida, como has comentado, tiene que ver con el sexo opuesto y es que aquí hay como un endiosamiento, hay como un amor muy grande, por ejemplo, de la mujer hacia el padre o del hombre hacia la mujer. Y entonces, si el papá traiciona a la mamá o al revés, el niño lo va a sentir como si hubiera sido hacia él. O sea, se adjudica esta traición y entonces de este amor idealizado, de repente ya existe esto que acabas de comentar, ya no confían tanto en esa persona, se sienten también traicionados y en función a esto, a que ya es algo que no quieren volver a experimentar, van a generar toda una serie de acciones de control con la intención de no volverlo a sentir. Y repetimos, hacen aquí una serie de acciones con tal de no sentirlo, que les va a llevar, como en muchas otras, al desgaste emocional. Aquí, por ejemplo, estas personas cuentan con unas características que a nivel laboral pudieran ser como muy favorables, porque dices tú, en esta intención de controlar, cuidan mucho los detalles, se anticipan a lo que puede venir, a lo que puede surgir, son personas muy analíticas, muy metódicas. Entonces, todas esas características en el ámbito laboral, pues generan muy buenos resultados. Entonces, esta herida particular a nivel de físico está asociada mucho a la parte de belleza y laboralmente también tiene muchas cualidades. Sin embargo, obviamente la persona que lo está viviendo, obviamente la persona que lo está experimentando, está sintiendo también dolor, está también sintiendo o se está teniendo que poner esta máscara con tal de no volver a experimentar aquello que le lastimó y a lo que no cree sobreponerse. Aquí, por ejemplo, esta es una persona como muy sociable, muy carismática también, ah, constantemente cae bien, agrada. En este sentido, las personas que tienen esta herida Se es encargan quien de ser como encantadoras, ¿no? claro, claro, son muy encantadoras. Es, son muy hábiles también en adivinar las expectativas de los otros, por eso se anticipan. En su intención de generar este control, son muy analíticas, saben qué es lo que tú necesitas, se anticipan y lo ejecutan. Por eso te digo que estas habilidades, esta herida les dota de características que a nivel laboral son muy buenas. Así es. Y ahorita vamos a ir a esa parte del tema donde vamos a ver cómo puedo revertir la herida y cómo puedo darme también cuenta, aprovechar lo que trae mi herida, ¿no? Y bueno, nos queda la herida de la injusticia. Y es que las personas que vivieron una injusticia empiezan a mostrar rigidez, rigidez en sus pensamientos, rigidez en su corporalidad,
son las personas que buscan ser perfeccionistas porque solamente ven ese camino, no hay otro. Esto es lo que es, ¿no? Desde esa rigidez, así deben ser las cosas, entonces van a sobrepasar sus límites, no importando cuáles sean, con tal de cumplir esa expectativa de yo estoy bien. No, como esto fue injusto, esto que me pasó a mí fue injusto, entonces para que no vuelva a pasar, me voy a asegurar de en esta ocasión hacer las cosas en excelencia. Pero en realidad se están cerrando a otras posibilidades porque están siendo rígidos y lo veíamos, se puede mostrar en el cuerpo, su musculatura es inclusive dura, ¿no? Son personas que son como, Claro, parece como que todo el corriosas, tiempo, ajá, claro. acartonadas, ¿no? Sí, acartonadas, por supuesto, todo el tiempo como muy erguidas, o los hombres también muy erguidos, como que parecieran, dices tú, acartonadas como robotcitos, tienen o buscan mucho esta perfección y entonces también son muy duros consigo mismo. Aquí, por ejemplo, se habla de que son personas cuya infancia o cuya mamá, porque tiene que ver con el mismo sexo, pudiera ser en caso de hombres con el papá, pero que fueron también muy perfeccionistas, muy disciplinados, tienes que hacer esto a tal hora y demás, que eran poco flexibles en estas cuestiones y en consecuencia tienen esto, tienen que hacer una serie de cosas, o sea, son los que más deber ser se ponen, es que debo de hacer tal cosa, porque si no, sienten que no son acreedores a nada. Son personas también que tienen como una situación ahí particular con la justicia. Si les dan algo sin haberse sentido acreedores, merecedores, no lo sienten justo, también reciben un trato que no les gusta, no lo sienten justo, es decir, en su vocabulario va a estar como constantemente esta palabra de la justicia. Necesitan que exista como un equilibrio entre lo que están dando y lo que están Ese recibiendo. merecer, sí. Ajá, sí, 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 claro. Un mérito, por ejemplo, que les den un premio y que sientan que no se esforzaron lo suficiente, no lo disfrutan. O sea, tienen también un problema con el placer, porque si tú me dices, no sé, que soy el primer lugar en tal cosa, pero siento que no me esforcé o que fue demasiado fácil, no. O sea, no lo merezco, no lo disfruto, no tienen un problema para Nunca el les placer y esto alcanza. también. Ajá, así es, nunca les alcanza y este también, este placer puede ser extrapolado a la parte sexual. Cumplen porque así debe de ser, pero no lo están disfrutando. O sea, tal vez con mi pareja tengo relaciones con él porque es parte de la relación, porque Es así debo deber. de ser como esposa, pero igual no causa como mayor agrado. Emoción. Así es. Pues bueno, les hemos hablado un poquito a grandes rasgos porque cada herida pues tiene cuestiones muy, muy específicas de la corporalidad y el modo de comportarnos. Y queremos platicarles un poquito también de cómo aprovechar cada herida, porque al final de cuentas algo aquí es bien importante. Vivimos en una sociedad, como ya lo hemos mencionado en otros capítulos, en otros programas, en donde desde nuestra cultura ya nos educaron de una manera, ya vivimos con determinadas creencias, entonces eso se va arrastrando de generación en generación, de tus abuelos hacia tus papás, de tus papás hacia ti, y de ti hacia tus hijos, y ya tienes hijos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Si yo no me hago consciente de mi herida, no la puedo trabajar para empezar. Entonces, Claro. algo que me gustó y les quiero leer es que dice, lo que soy me muestra mi herida, y mi herida es para mostrarme quién soy. Parece como muy repetitivo, pero en realidad, si nos empezamos a autoconocer, esta parte es bien importante porque si no, no puedo trabajar nada, no puedo hacer un cambio, no puedo avanzar, siempre voy a estar atorado en la misma herida, en la misma situación, en caer en los mismos patrones repetitivos y decimos, pero ¿por qué me salió otro igual? Bueno, tú decías en algún programa, ¿no? Pues es que te los buscas igual, no es que te salió otro igual, te los buscas igual y viene esta relación desde mi herida, desde dónde me estoy involucrando con otros, desde mi herida. Y entonces cuando yo me doy cuenta de cuál es mi herida, puedo identificar cuál es el área que tengo que trabajar. Porque afortunadamente, y ahorita se los vamos a empezar a platicar, afortunadamente sí hay una manera de trabajar la herida, de sanarla y de resignificar. Y además de aprovechar, porque cada herida, como bien decía Jess, por ejemplo, la del controlador, me sirve mucho para el área laboral. Entonces tengo una ventaja. Lo que tengo que hacer es como cambiar y ahora sí, algo que era negativo, algo que era malo,
pues cómo lo aprovecho para que me beneficie, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, las virtudes de alguien que ha vivido el rechazo y que tiene esta herida del rechazo y su máscara es me escondo, desaparezco, huyo? Estas personas necesitan aprender a marcar su lugar, a reafirmar quiénes son, a plantarse sobre la tierra y decir, este espacio, tengo derecho a ocupar este espacio, ¿no? Y es bien importante que a partir de ahí nos demos cuenta que son personas también que son muy hábiles para evitar conflictos. Entonces pueden ser excelentes negociadores porque como estaban acostumbrados a observar dónde no me quieren, dónde me tengo que esconder, dónde me tengo que quedar calladito para no generar un conflicto, también son muy observadores en estos puntos y a partir de Claro. ahí puedo ser un excelente negociador. Claro, en este sentido, por ejemplo, gente, los científicos, gente que se dedica a la investigación, informáticos, es decir, aquellas cuestiones que tienen que ver como con la soledad, con la reflexión, ellos son muy buenos. Entonces, cada herida, de hecho, cada herida tiene como sus ventajas, nada más hay que como que canalizarlas de la manera más adecuada, no buscando salir, no buscando anularte, no buscando no ser visto. Esta, esta introversión, esta reflexión, este ensimismamiento lo puede ser canalizado de una manera positiva, de una manera adecuada, en la que no te sigas anulando, sino que más bien lo explotes para sentirte valioso, para darte cuenta que esas características que como persona estás teniendo te ayudan para algo, que son las que te dan validez, que son las que te dan importancia, que son las que te dan aceptarlas como parte de tu persona. Entonces, sí, en el rechazo pasa esto. Por ejemplo, en el abandono, son personas, por ejemplo, a nivel de buenas actrices, en teatro, porque les gusta llamar la atención. Y entonces aquí lo único que tienen que aprender es que a aprender a estar un poco más consigo mismas, a disfrutar de su soledad, hombres o mujeres, y cuando soliciten algo, reconocer o hacer estas peticiones un poco menos dramatizadas y poderlo canalizar, igual en el teatro, en la actuación, ahí son muy buenas, ahí En hablar en esas público, capacidades, en la ¿cómo? parte, en hablar en Ujú. público, digo, en la parte social, porque no les Claro, en la gusta, parte de como les hablar en gusta público, por supuesto, todo aquello tener que esta les dopa de atención, atención, así es, les gusta tener esta atención, entonces, y además como son encantadores, son muy buenos claro, conversadores, saben amenizar, o sea, entonces, si yo me puedo identificar en una herida de abandono, pues será muy factible para mí, por ejemplo, organizar la boda de 50 años de mis abuelos, ¿no? Porque va a ser algo que salga de modo natural, no me va a costar trabajo. Entonces solamente es, como mencionabas tú, canalizar esta herida. Otra característica que tienen las personas que han sufrido el abandono y que se vuelven dependientes es que pueden identificar muy bien sus necesidades, cosa que en otras claro. heridas no se presenta igual. Como en la humillación que se dejan hasta atrás, aquí por supuesto, sí. Aquí dicen, es que yo quiero esto, es que yo necesito esto. Son muy específicos en sus necesidades y por eso cuando están en esta herida es cuando quieren y hazme y dame y te piden, ¿no? Y arréglame la llave y píntame la barda y córtame el pasto, pero porque tienen muy clara su necesidad. Entonces, lo Claro. que hay que hacer ahí es hacerse responsable, darse cuenta que ellos son capaces y se pueden hacer cargo sin caer en el victimismo, sin la necesidad de que dependan de alguien más, porque se vuelven dependientes, no necesitan de alguien más, pueden hacerlo solos, y si no pueden hacerlo solos, porque no sabes cortar el pasto, porque no sabes pintar una barda, bueno, pues tienes la capacidad de hablar por teléfono y contratar a alguien, pero cada herida tiene su forma de aprovecharse y de solucionarse. La otra herida sería la de la humillación y la máscara es la del masoquismo. Y entonces estas personas son como muy aventureras, también son muy sociables, son muy sensibles con los demás, Claro. como tienen esta cuestión de servilidad, son muy empáticos, están muy atentos a las necesidades de los otros. Entonces son personas que también sirven como para puestos de servicio, para estar al pendiente de los otros. Realmente hay un interés por el otro, pero así es como se debe trabajar y configurar. No primero poner al otro, sino tener esta capacidad de empatía para poder estar al servicio del otro, sin dejarse ellos de último. Así es. Aquí, por ejemplo, en la herida de la humillación vemos grandes comediantes, porque de hecho estas personas tienen como esa chispa, o sea, es gente que no sé qué tiene, pero te causa como mucha risa. Cuando te cuentan algo, lo hacen con tanta gracia
Entonces, cuando se tiene la herida muy marcada, cuando se sienten humillados, regularmente paradójicamente se humillan ellos mismos burlándose de sí. Ahora, cuando lo canalizan de manera adecuada, pueden generar estos chistes, estas bromas, pero no a costa propia, es decir, ya no burlándose de sí. Claro, vale la pena a veces, yo creo que todos los seres humanos que nos riamos riamos, si lo dije bien, riamos de nuestros errores, de lo que nos pasa, pero no todo el tiempo y no para hacer reír a la otra persona. Entonces, esta herida, cuando está bien canalizada, son buenos, son magníficos comediantes, porque como he dicho, tienen esta chispa. No sé, todos tenemos como este amigo o esta amiga en que es súper graciosa y lo vemos en grandes comediantes que tienen como esta complexión robusta, regordeta y que son bastante buenos. Entonces aquí Que tienen ese es carisma, importante. ¿no? Además, es un carisma natural, porque como Así es buscan un siempre carisma. agradar al otro, fluyen en ese carisma, ¿no? Ay, qué chistoso, qué Así es. chistoso. Sí, es un carisma muy natural y aquí ya hablamos de que está trabajándose una herida cuando, como habías comentado, a diferencia de la herida del abandono donde reconoce sus necesidades, aquí este no, este las deja al último. Entonces es importante que empiece a identificar sus necesidades y que no tenga que sentir la atención a partir del espacio que está ocupando, más bien empezar a identificar qué es importante, qué es valioso por quién es y no por todo el espacio que necesita ocupar. Estas personas son también muy sensuales, se permiten muchísimo sentir el placer, hay que generar este equilibrio porque caen en el exceso de placer y Muchas tal vez comen cosas. mucho, entonces hay que generar esto, pero ellos son muy buenos también disfrutando en el placer, como has comentado, son serviciales, son altruistas, en medida en la que se sientan dignos de su persona, de sus capacidades, de sus cualidades, también van a dejar de necesitar ocupar tanto espacio, en medida en que se sientan orgullosos de quienes son, de sus características, de sus cualidades, no es necesario que ocupen tanto espacio. Así es, Jess. Y tenemos la herida de El, traición. la traición. Traición y control que hace rato mencionabas que son muy buenos en la parte laboral, porque son buenos dirigentes, ¿no? Como tengo esta vista periférica de ver qué es lo que está pasando para poderlo controlar, también son muy buenos en el trabajo para dirigir, para estar al pendiente de pequeños detalles, para estar observando, para tener voz y autoridad, liderazgo, porque son gente que se lanza, que no es tímida, que no es callada, tienen tonos de voz altos, firmes, porque son seguros, aparentemente son seguros, pero si lo trabajan desde esta manera de aprovechar esa herida, estos son los beneficios que pueden tener. Ser muy buenos líderes. Así es, así es. Esto, ellos los vemos, por ejemplo, en puestos direccionales, en jefaturas, cuestiones donde, como has comentado, pueden dirigir, dado que tienen una fácil capacidad para expresarse, sin problemas hablan frente a público, son muy organizados, son muy meticulosos en esta intención de generar este control, toman decisiones fácilmente, no dudan a veces de lo que van a hacer, confían como mucho en sus capacidades. Entonces, estas son personas muy buenas laboralmente. Lo único que tienen que hacer es nada más ser como un poco más, confiar como más en la otra persona, aprender a delegar también más, no querer controlar todo. En medida yo creo que en que se pudiera generar esto, pero este es como una herida que pudiera ser muy benéfica, entonces también a la vez de que es muy benéfica, se vuelve como un tanto complicada que las personas la traten, puesto que les está generando muchos beneficios en este ámbito que hemos comentado. Sí, me parece que ahí también un buen ejercicio que pueden hacer las personas que tienen esta herida de traición es esta parte de dejarse fluir, de cuando ven que hay un cambio que no estaba previsto, ok, respirar, tranquilizarse y dejarse fluir y ver qué pasa, porque esta traición es como no sé qué va a pasar, yo no lo voy a permitir, lo tengo que controlar. Y entonces, si dejo de controlar, si empiezo a dejar que las cosas pasen, en este delegar sin tener que estar ahí encima del otro también, voy a empezar a fluir y a confiar, como dices, a poder confiar en las otras personas, que es algo que ellos pierden en absoluto. Hay una desconfianza hacia el otro tremenda, ¿no? Y todo el Claro, mundo me va a hacer daño y todo el mundo está en mi contra, pero en realidad es solamente parte de esa herida y de cómo lo estás viviendo. Y por último claro, claro, tenemos la claro. herida de la injusticia, donde la persona, decíamos, su manera de mostrarlo, su máscara, su curita, es que son rígidos. Estas personas, como son perfeccionistas, también se van mucho a los detalles,
son muy felices, siempre traen como que esta chispa de vida, esta son capaces de afrontar las situaciones difíciles, saben salir de una emergencia, saben precisamente lo que hay que hacer en una emergencia, como son tan perfeccionistas, están cuidando, si pasa esto, yo ya sé qué tengo que hacer, son como que prevén en qué situaciones se pueden enfrentar y desde ahí están viviendo. Entonces son personas también muy hábiles para estar al pendiente de diferentes proyectos porque los pueden manejar. Son capaces de tener esta visión de diferentes cosas. Así es, esta persona son personas muy perfeccionistas que cuando cometen un error entran en cólera, se enojan fácilmente porque no se lo permiten, se critican muchísimo, son muy duros con ello, paradójicamente creen que el mundo es muy injusto o que las personas a veces son muy injustas, pero los que terminan siendo muy injustos son ellos mismos por estas autocríticas tan fuertes que se dan, o sea, el juez más fuerte es él mismo o ella misma. Entonces, aquí lo que hay que trabajar es precisamente esto, empezar a ser como más flexible, menos rígido, empezar a trabajar con esta parte del error, cómo lo ven, cómo lo perciben, estas críticas que se hacen, poder mostrarse más vulnerables a los demás, permitirse más cosas, quitar tanto deber ser de su persona porque los tiene tan cargado, tan acartonado, que no se permiten un montón de cosas. O sea, me imagino, por ejemplo, un fin de semana, un domingo, y de repente, ¿no? Prendo la tele y ellos sienten que no merecen eso, sienten que están perdiendo tiempo, sienten que pudieron haberlo aprovechado de otra manera, no se dan ese chance de descansar, de alivio, de placer. Entonces son tan rígidos que no les es fácil experimentar el placer. Hay que trabajar como con esta cuestión, aprender a mostrarse vulnerables, aprender a mostrar lo que sienten frente a los demás, sin ese temor a que o más bien quitando ese temor a perder el control de lo que va a pasar. Estas personas también laboralmente como son tan metódicas, como son tan perfeccionistas, alcanzan puestos muy altos, pero que a la vez, obviamente, esto les va a generar más rigidez, más pesadez, más cansancio, más agotamiento, puesto que sus estándares siempre van altos, o sea, hay un inmerecimiento muy marcado en el que pueden hacer un montón de cosas y sienten que no están haciendo lo que pudieran hacer, o sea, que sienten que siempre pueden hacer algo, sienten que nunca es suficiente lo que tienen, nunca es suficiente lo que aportan o lo que Es que están nunca brindando. les Entonces, alcanza. así Realmente es. nunca les alcanza y ya no se trata tanto del otro, de si fueron suficientes para el otro, sino ellos mismos no se ven suficientes. Entonces por eso caen en este perfeccionamiento de tener que hacer las cosas, de como decías, ni siquiera darme un chance de fin de semana, porque cómo voy a descansar y no ser productivo. La vida no Así me es. alcanza, ¿no? No solamente se vuelve algo de cuestión de ellos, sino todo el entorno, toda la vida no me alcanza y no puedo desperdiciar este momento en estarme mejorando, porque si no, entonces pues viene la injusticia de ¿por qué no me lo dieron a mí? Por ejemplo, un trabajo, Claro. necesito esforzarme más para ganarme algo. Y resulta que no se trata muchas veces de quién hizo más horas pompa, por ejemplo, sino quién tuvo esta habilidad, esta fluidez y otras cuestiones que mostraron el verdadero ser de la persona, cosa que no se muestra en las heridas, cosa que con la máscara se esconde la verdadera esencia de la persona. Claro, Es, claro. Entonces, sí, en este sentido, como has dicho, es importante que a veces no las identificamos o tenemos todas alguna característica del rechazo, alguna del abandono, de la humillación, de la traición, de la injusticia. Entonces, eso es como muy normal, pero dice Liz, cuando eso pasa, cuando te das cuenta que tienes de todas y te causa confusión, vete al cuerpo, porque el cuerpo a veces es más inteligente y logra manifestar aquello que tú no te estás dando cuenta o que prefieres no darte cuenta por el dolor que impacta, por el dolor que causa, entonces vete al cuerpo. Y el cuerpo entonces ya te va a decir cuál es la que está más marcada y entonces por cuál pudiéramos empezar a trabajar. Cuando y eso detectamos... Sí, perdón. Eso se los vamos Ajá. a platicar en la siguiente cápsula. Les vamos a estar hablando de cómo curar esas heridas. Así es, así es, así es. Hay un proceso, así como hemos dicho, que se hacen a partir de 4 pasos. También las podemos empezar a trabajar. Y para la gente que le gusta, pues el siguiente programa vamos a hablar sobre esta cuestión, puesto que todos traemos heridas, porque todos traemos por cuestiones de educación, y yo digo que estas heridas se crean muchas veces por ignorancia, puesto que papá y mamá
ignoran el daño que nos causan, tal vez Ya son vienen con rígidos esa queriendo misma que nos educación, hacen ¿no? Es bien. lo que ellos vivieron también. Así es, claro, claro. Hay que darnos cuenta también qué infancia tuvieron, cómo fueron educados y no justificándolo porque hay gente que dice es que no nos enseñan a ser padres, es cierto, ya ahorita hay mucha información y aún así en la práctica te das cuenta que la teoría se queda corta, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que darnos cuenta que los papás también tuvieron una infancia, también traen heridas que están arrastrando y desde esas heridas, pues también nos lastiman. Entonces hay que generar este proceso de sanación del que más adelante les vamos a hablar. Pues muchas gracias, Jess. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos para el siguiente Gracias, Loa. programa donde les vamos a estar hablando justamente de cómo sanar estas heridas, porque es bien importante que en medida que las vayamos sanando, vamos a generar otro tipo de relaciones. Mi relación con mis hijos, mi relación con mi pareja, va a ser totalmente diferente porque yo ya no voy a estar a la defensiva desde mi herida, sino voy a comprender, voy a trabajar mi herida, voy a resignificarla y entonces sí voy a poder generar relaciones sanas en todos mis Claro, entornos, ¿no? Y pues bueno, claro, también, voy. sí, Jess, ¿querías comentar algo? No, No, no. nada, solamente que voy a poder identificar que cuando algo me está pasando, como hemos dicho, de la percepción, tiene que ver muchísimas más veces conmigo que con lo que está pasando. Entonces, en medida en que nos nutramos de estos elementos, de estos recursos, voy a poder con mayor facilidad identificar que esto que me está causando enojo, tristeza, miedo, tiene que ver más con mi historia de vida que en realidad con el hecho que está ocurriendo. Entonces, nada más. Con el diálogo que me estoy contando, así es. Claro. Pues bueno, sintonícenos por Play Me Studio los martes y los jueves a las 8 de la mañana y por YouTube en nuestras redes sociales, Jessica Gómez y Proyecto Akasha Oficial en YouTube, así nos encuentran. Y pues bueno, no se pierdan el siguiente programa. Muchas gracias, Jess. Gracias, Estamos Loa. viendo. Hasta luego.